Espero se encuentren súper bien. Para este video vamos a hablar sobre cómo calcular con tan solo la masa molar o el peso molar para preparar un reactivo de laboratorio en un porcentaje con un volumen determinado del que necesitemos. Esta fórmula que les voy a enseñar es muy útil en el laboratorio, puesto que siempre que vayamos a preparar reactivos, la mayoría de ellos vienen solo en polvo y solo nos dan el peso o la masa molar. Para este ejemplo vamos a trabajar con el SDS o desilsulfato sódico, el cual es un detergente con altas cargas iónicas que es capaz de romper enlaces de membranas y otros. El peso molecular o la masa molar de este reactivo es de 288,38 gramos mol. Para esto he generado este ejercicio, el cual es calcular si se tiene 288,37 gramos mol en polvo, porque estos reactivos la mayoría vienen en polvo, y se necesita preparar 25 mililitros al 10% de SDS. ¿Cuánto SDS en gramos tengo que agregar para que queden 25 mililitros al 10% en peso volumen? Así que vamos a hacerlo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que partir del peso molar que tenemos del reactivo. En este caso pues es este número. Acá tenemos que tener en cuenta que este peso molar representa el 100%, o sea, es una solución que está al 100% de su concentración. Nosotros solo necesitamos un 10%, pero no podemos agregar este peso a 25 mililitros de agua porque quedaría una concentración errónea. Lo que necesitamos es hacer una conversión. Si el 100% es 288,37 gramos mol, el 10% ¿a cuánto equivale? Para esto equivale a un peso de 28,837 gramos mol. Esto para el 10%. Pero tenemos que tener en cuenta que este 28 todavía está para ser disuelto en 1000 mililitros, porque no hemos pasado. Tenemos que tener en cuenta dos reglas: que el peso molar siempre viene para 1000 mililitros y está al 100%. O sea, este peso molar siempre viene para 1000 mililitros y está siempre al 100% de su concentración. Ya despejamos para hallar el 10%, que es lo que necesitamos. Ahorita necesitamos despejar cuántos mililitros. Entonces, si 28,837 gramos mol está para 1000 mililitros, para 25 mililitros, ¿cuántos gramos mol serían? Entonces tendríamos que sería 0,72 gramos mol. Ahora lo que procede es con la gramera pesar 0,72 gramos de SDS y agregarlos a 25 mililitros de agua destilada, en nuestro caso, o agua a grado molecular. Con esto tendremos un reactivo preparado de SDS al 10% el peso volumen. Esta fórmula funciona para cualquier otro reactivo que queramos hallar. En otro video les explicaré cómo funciona la fórmula de concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2, que también es súper útil. Nos vemos en un próximo video, mis biocas. No olviden suscribirse y darle like a este video.